Estamos de regreso conectando la comunicación con Tabasco. Saludos a Tabasco porque tenemos comunicación esta mañana con Juan Manuel Ramírez, que es colega periodista en Tabasco, que nos toma la comunicación para hablar de lo que estamos viendo aquí, que es que giraron orden de aprehensión en contra de quien fuera secretario de Seguridad de Tabasco, un funcionario que fue nombrado en su momento por Adán Augusto López, quien fuera gobernador de Tabasco, quien fuera después secretario de Gobernación de López Obrador, ahora es parte de Morena en el Congreso. Y bueno, pues esta persona ha sido señalada. Hay que decir que ha habido información acerca de este personaje y ahora sabemos que tiene orden de aprehensión. Juan Manuel Ramírez, gracias por estar aquí. Saludos a Tabasco, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carmen. Muy buenas tardes. Muy buenos días. Sí, efectivamente, como tú lo comentas, el pasado viernes, el comandante de la 30 Zona Militar, Miguel Ángel López Martínez, pues dio en una entrevista que concedió a un medio de comunicación local, dio a conocer que desde el 14 de febrero pasado existe una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública. Hay que comentar que en 1993 Hernán Bermúdez Requena era el titular de la Dirección de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. La Dirección de Seguridad Pública del Estado de Tabasco pasó a ser Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Roberto Madrazo. En este sentido, bueno, pues te comento que Hernán Bermúdez fue el tercer secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Adán Augusto López Hernández. Y bueno, él básicamente fue el que concluyó y pasó hasta el sexenio de lo que fue el mandato de Carlos Merino, que fue quien sustituyó a Adán Augusto López Hernández. Y bueno, pues esta fue la historia. Se habla de que está acusado de ser el jefe del grupo delictivo conocido como La Barredora, que pues en su momento causó muchos conflictos con el cártel Jalisco que estaban asociados. Se habla de muchos muertos, muchos incidentes que se presentaron de violencia, y bueno, pues ahora está siendo buscado, y que es el primer jefe policíaco de la 4T, que es buscado dentro del mismo gobierno de la 4T. Pues estamos hablando de una situación bastante delicada porque se le acusa de no solo colaborar, sino de encabezar este grupo criminal La Barredora. Efectivamente, se le acusa de ser la cabecilla de este grupo criminal, como tú lo mencionaste. ¿Estando en funciones? Estando en funciones, se habla de Caray. que él era el que lo manejaba, de que él era el que decía lo que se debía de hacer y todo eso, y pues siendo el secretario de Seguridad Pública, pues imagínate, ¿no? Imagínate si no, y bueno, pues se ha destacado, porque pues no se puede no destacar, el hecho de que quien lo invitó a ser secretario fue quien fuera después secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y hoy una pieza clave de Morena. Efectivamente, él incluso se dice que en 1993, siendo subsecretario bajo el régimen de Manuel Gurría Ordóñez, pues llegó Hernán Bermúdez Requena y en ese entonces se conocieron aquí en Tabasco. Ni más ni menos, pues estaremos al pendiente del asunto. Está esta orden de aprehensión girada, dices, desde el viernes, ¿no? Desde el 14 de febrero, y fue el viernes que se dio a conocer que esta orden está desde el 14 de febrero, según los datos del Ejército, de la Secretaría de Defensa Nacional. Hernán Bermúdez el 14 de febrero viajó de Mérida hacia Panamá, de Panamá a España, de España regresó a Brasil y está perdido en Brasilia supuestamente, que es donde lo tienen ubicado al parecer. Ni más ni menos, pues estaremos al pendiente y te aprecio muchísimo que nos hayas permitido escuchar pues este reporte, esta información que nos da cuenta de lo que está ocurriendo en Tabasco. Juan Manuel Ramírez, gracias por estar aquí y seguiremos en contacto. Muy buenos días. Para servirte, Carmen. Hasta luego. Gracias, bye. Juan Manuel, por estar aquí. Gracias y muy buenos días. Y bueno, pues hay que decir que este personaje, el nombre de este personaje no es nuevo porque desde enero del 24 se supo la renuncia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez, que coincidió con la llegada de 2.500 militares al estado de Tabasco para reforzar la seguridad.
Y bueno, pues tras una veintena de asaltos registrados en Villahermosa en aquellas fechas, llegaron 2.500 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en el Estado. Y ahí el secretario, quien era secretario de Seguridad Pública estatal, Hernán Bermúdez Requena, presentó su renuncia al cargo. Hay que recordar lo que reveló en su momento el colega periodista Emanuel Civilla. Emanuel Civilla, de Telereportaje, reveló que tras la renuncia de Bermúdez Requena, el comisionado de la Policía Estatal, José del Carmen Castillo Ramírez, quedó como encargado del despacho en aquel momento y bueno, pues se dio a conocer y ya tomaron encargo, tomaron la autoridad de seguridad pública y pasó el tiempo y ahora lo que estamos viendo es esto otro. Lo que estamos viendo aquí es la orden de aprehensión que, como nos dice nuestro colega, se giró en febrero, pero que hasta ahora se da a conocer esta información al respecto de un personaje que, bueno, pues en su momento también tuvimos información muy relevante que le quiero recordar ahora de 2022. En octubre de 2022 publicamos en Aristegui Noticias información relevante en donde se hacía referencia a la inteligencia militar que vinculaba con el Cártel Jalisco Nueva Generación a mandos policíacos nombrados por Adán Augusto López en Tabasco. Esto Aristegui Noticias lo publicó en octubre 2022. Estamos hablando de que se tuvo información al respecto y se pudo revisar al menos 5 reportes de inteligencia militar elaborados entre 2019 y 2022 que vinculaban a Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública, nombrado por el entonces titular de Gobernación con el Cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos locales de huachicoleo. Otros 2 mandos policíacos también eran señalados por la inteligencia militar. Los 3 en 2022 seguían en funciones. A pesar de que se había revelado esta información de inteligencia militar, siguieron en funciones. Es hasta 2025 que sabemos que este personaje, Hernán Bermúdez Requena, pues ya tiene orden de aprehensión. El 11 de diciembre de 2019, el entonces gobernador de Tabasco y secretario de Gobernación después, designó a Hernán Bermúdez Requena como nuevo secretario. Un mes antes, el mando policíaco apareció un mes antes del nombramiento, un mes antes del nombramiento, el mando policíaco apareció en un reporte de inteligencia militar por sus presuntos vínculos con un grupo delictivo que operaba en Villahermosa, la capital del estado. No fue el único informe, le reportábamos a los seguidores de Aristegui Noticias en 2022. No fue el único informe. 3 reportes de 2021 y uno de agosto de 2022 lo vincularon a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación y a la banda La Barredora y a Benjamín Mollinedo Montiel, el Pantera, líder de huachicoleo detenido en septiembre 2021. Los 4 reportes militares forman parte de los millones de correos electrónicos y documentos adjuntos que fueron hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional por el grupo de activistas denominado Guacamaya y a los que Aristegui Noticias ha tenido acceso. Todo esto lo informamos desde 2022, cuando se tuvo acceso a los informes de Guacamaya. De 2022 a 2025 pasó todo este tiempo y sabemos ahora desde el viernes que desde febrero tiene orden de aprehensión esta persona que fue nombrada, aún sabiéndose los informes, en Tabasco por parte de quien era el gobernador de ese momento. Preguntas que deben tener respuesta. ¿Por qué se nombró a esta persona sabiéndose desde 2022 que tenía estos nexos según los informes de la propia inteligencia militar a la que tuvimos acceso los periodistas que dimos a conocer esa información? Pregunta abierta.
pues ahí lo dejamos para saber por qué, a pesar de inteligencia militar, conocida desde la propia inteligencia y luego revelada por los periodistas, siguió adelante este personaje. Hay que decir que estos 3 informes de inteligencia y uno de agosto de 2022 lo vincularon con esa célula del Cártel Jalisco Nueva Generación y a la banda La Barredora y a Benjamín Mollinedo Montiel, el Pantera, líder del huachicoleo, detenido en septiembre del 21. Los 4 reportes militares forman parte, como decíamos, de estos millones de correos electrónicos y documentos adjuntos que fueron hackeados al ejército por Guacamaya. Un hackeo que fue reconocido por el ejército. El ejército no dijo que no fuera cierto el hackeo, lo reconoció y el hackeo ofreció informaciones muy importantes gracias a lo que fue, motivo de atención, por supuesto, informativa, dado que periodistas tuvimos acceso a esos millones de documentos. Aquí el tema es que ahora estamos conociendo cómo este exfuncionario tabasqueño pues ya tiene una orden de aprehensión. Hay que decir que el 26 de agosto de 2021, Adán Augusto López dejó la gubernatura de Tabasco al ser designado por el presidente como titular de gobernación. Hernán Bermúdez Requena, desde aquel 11 de diciembre de 2019, se mantuvo como secretario de Seguridad de Tabasco, el estado natal del entonces presidente López Obrador, y con el gobernador interino Carlos Manuel Merino Campo. Al menos 3 de los documentos fueron elaborados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste, una de las áreas de inteligencia del gobierno. Pero Bermúdez Requena no había sido el único mando que fue nombrado por Adán Augusto López que aparecía ligado al crimen organizado en los reportes militares. También fueron mencionados, y lo reportamos a usted en nuestro sitio Aristegui Noticias, también fueron mencionados José del Carmen Castillo Ramírez, comisionado de la Policía Estatal, y Leonardo Arturo Leiva Ábalos, director general de la Policía Estatal. Así que, pues, en aquel momento nosotros buscamos a Adán Augusto López para saber si tenía algo que decir de lo que encontramos revisando los millones de documentos de Guacamaya Leaks, y en aquel momento no tuvimos respuesta alguna. Hay que decir también que el 12 de diciembre, dentro de los reportes, se puede destacar que el 12 de noviembre de 2019, la zona militar número 30 elaboró un informe dirigido al Centro Fusión de Inteligencia que reportaba los nombres, cargos y teléfonos de elementos de la Fiscalía General de Tabasco que posiblemente realizan actividades ilícitas en Villahermosa y tenían vínculos con Trinidad Alberto de la Cruz Miranda, alias El Pelón de Playas, líder del grupo delictivo del citado municipio. El primer funcionario en ser mencionado en aquel entonces era el director de la Policía de Investigación, Hernán Bermúdez Requena. Además, se mencionaba a uno de sus asesores, un policía de investigación y un inspector de la zona centro. Trinidad Alberto de la Cruz Miranda, quien es un ex policía estatal, fue detenido por la Guardia Nacional en diciembre de 2019 en una casa de seguridad. Pero el que siguió adelante fue el otro personaje, que llegó a ser el secretario de Adán Augusto López en el gobierno de este morenista. Estamos hablando de informaciones muy amplias que usted puede consultar, si así lo decide, porque son muchos informes, son todos estos informes de inteligencia. Me detengo aquí y lo invito a que busque en aristeguinoticias.com, en www.aristeguinoticias.com, la nota que se titula Inteligencia Militar vincula con Cártel Jalisco Nueva Generación a mandos policíacos nombrados por Adán Augusto en Tabasco. Fecha 5 de octubre 2022. Desde ese 2022, públicamente se conocía el nombre de este personaje, y ya desde antes, el ejército, la inteligencia militar, tuvo estos reportes que por lo visto no fueron tomados en cuenta a la hora de nombrar a estos funcionarios
tabasqueños, que ahora este personaje pues tiene orden de aprehensión. Vamos a ver qué resulta de la investigación misma, pero es importante recordar todo lo que se sabe, se publica y por alguna razón no es tomado en cuenta sino años después, cuando algún punto de quiebre sucede.